Buenos días, hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les bendecimos, hoy le pedimos al Señor de la gloria, al Padre Celestial, que nos bendiga en este día. Antes de iniciar este mensaje vamos a dar gracias a Dios, porque gracias a Él estamos aquí, gracias a Él estamos un domingo más, un día más para agradecer a Dios. Señor Jesús, en esta hora bendecimos este día. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, porque eres nuestro Padre, porque tú eres nuestro Padre amoroso que todos los días nos bendice. Gracias por esta mañana, gracias, Señor, por toda esta semana, gracias por todos estos días, gracias por tu presencia, Señor. Hoy, Señor, visita este lugar, visita este mensaje, que este mensaje sea de poder, que sea de bendición, y tú, Señor, ministres tu palabra en este mensaje, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, bendiciones, Señor, en este día. Gracias porque nos puedan ver en este canal, porque nos puedan ver en este mensaje que les tenemos preparados. Hoy, pues, continuamos con el mensaje que iniciamos la semana pasada sobre ser un padre y un mentor espiritual. La iglesia, el árbol de vida, hoy se cimienta en una base espiritual. Hoy se cimienta en un lugar donde el Espíritu de Dios es el que vivifique nuestra vida. Y primeramente, miren, muchos hemos escuchado lo que es un mentor espiritual y lo que es un padre espiritual. Hay diferencias, hay una gran diferencia de ser un mentor. Un mentor es aquel que es como nuestro maestro, nuestro consejero, nuestro instructor, nuestro capacitador. Y el mentor va a ser, un mentor puede ser espiritual, puede ser en un área de negocio, puede ser un mentor familiar, puede ser una parte como lo que hace el psicólogo, de asesorarnos, de aconsejarnos. Y un padre espiritual es aquel que siembra la palabra, es aquel que cimienta la palabra en nosotros, es el que siembra la palabra. El padre espiritual es el que pone la semilla en esa tierra y deposita y pone la fe y adiestra y va enseñando a la persona, va enseñando a ese hijo. Hoy vamos a tocar el tema de madre o padre espiritual. ¿Cómo lo ven? Aquí en la iglesia necesitamos tener muchos padres y madres espirituales. Un padre espiritual es aquel que al tener esa semilla que siembra en una persona, cuando le comparte el evangelio, esa persona le tiene que sembrar y en base a la enseñanza de la Biblia, tiene que irle enseñando qué es lo que es vivir espiritualmente. Le va dando a conocer todo el plan de Dios para nuestra vida, para que él vaya creciendo espiritualmente. Un padre espiritual representa, vamos a decir, como un padre físico, pero en este caso un padre espiritual. Es el que aconseja, es el que da mucha enseñanza de su experiencia, es el que le va dando alimento de la palabra, es el que lleva a esa persona en oración. No es solamente darle el consejo, sino también lo lleva en oración. Y ahorita vamos a ver unos pasajes importantes, por decir, en la Biblia. Vamos a ver en Primera de Corintios 4:5. La palabra de Dios dice: porque no predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor a Jesús. El padre espiritual es aquel que le va a dar el plan de Dios a esa persona, el plan de salvación, el plan, ¿para qué? Esa herencia. Recuerdan que el domingo pasado decíamos, ¿qué herencia le queremos dar a nuestros hijos? Le tenemos que dar esa herencia espiritual, esa enseñanza de valores, y todos esos buenos consejos van a venir a ser a través del padre físico, pero también ese padre y esa madre se tienen que convertir en un padre y una madre espiritual. Este buen consejo, dice la palabra, porque no predicamos a nosotros mismos. Cuando nosotros nos convertimos en un padre espiritual, nosotros no le vamos a predicar, quizás le vamos a predicar lo que Dios nos ha dado a nosotros, le vamos a dar testimonio de nuestra vida, pero al que le tenemos que predicar es al Dios vivo que está en la palabra. Dice, no predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como nuestro Señor.
como padres espirituales, le tenemos que enseñar a ese hijo le tenemos que dar el alimento espiritual. Le tenemos que dar el plan de Dios, el propósito de Dios, cómo es caminar con Jesús. Esa madre también tiene que alimentar a esa hija, a esa bebé espiritual que va a nacer de ella. Y le tiene que dar ese alimento que es la palabra. Y no tenemos que predicar nosotros lo de nosotros, sino lo que es en Cristo Jesús, dice, Señor nuestro. Dice, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. En ese momento que estamos predicando a Jesús, como nosotros como padres espirituales, nosotros en ese momento nos convertimos en padres espirituales, pero también nos estamos convirtiendo en siervos de Jesús. Entonces le tenemos que dar esa enseñanza, le tenemos que, miren, hay una palabra muy bonita que habla acá, dice, un padre espiritual es como cuando adoptas a un niño. Lo tienes que adoptar. No significa que va a llegar a vivir a tu casa, sino que tú te vas a preocupar por esa persona. Si está pasando un mal momento, como en estos casos, ¿no? En estos tiempos ahorita de la contingencia, tú empiezas a interceder, empiezas a orar, le llamas, lo animas, le aconsejas de acuerdo a la palabra, como dice. Y vamos a ver también en 1 Corintios 3:6, que dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces, esta palabra, al momento de que nosotros estamos predicándole a esos hijos espirituales, nosotros nos empezamos a convertir como un padre físico. Nos preocupamos por ellos, les estamos hablando, les mandamos palabra de Dios, una palabra de ánimo, de aliento. Cuando estén tristes, una palabra de bendición para que ellos levanten su espíritu, ¿no? Entonces, el padre espiritual va a adoptar a un hijo, a una hija, ¿sí? Una madre, pues sí, va a adoptar, se va a convertir en madre de muchas personas, empezando primeramente por su casa. En nuestros hogares, padres, madres, matrimonios, en nuestros hogares nosotros tenemos que convertirnos en esos padres espirituales. No solamente el padre que provee lo material, el alimento, la ropa, sino el que provee también la palabra de Dios. Nos tenemos que convertir en un consejero, en un maestro para ese hijo, para esa hija. Nos tenemos que ganar ese papel de padre para darle un buen consejo a esa hija. Entonces, lo importante es, dice, un padre espiritual puede ser un pastor, puede ser un líder, puede ser un ministro, puede ser un mentor. Es más, los curas, los padres de católicos, para ellos se convierten en un padre espiritual también. Pero en este caso, obviamente, el padre se tiene que cimentar en la palabra de Dios. Con la palabra de Dios es con el cual vamos a dar el máximo consejo a esas personas, a estos hijos, a esas almas que Dios va a poner en nuestra mente. Siembra, ¿qué siembra? El padre, ¿qué siembra en esos hijos? Siembra palabra de Dios, siembra buenos consejos, enseñanzas, testimonios de la Biblia, testimonios de Él, de lo que Dios le ha edificado, ha testimoniado. De eso también lo va a edificar a esa persona, a ese niño, a ese joven, a ese adulto. Tenemos que hacer también, y la palabra de Dios dice, es necesario, dice, que el nivel del padre físico lo tengamos que elevar más todavía a un nivel de padre espiritual. Un padre físico a veces está por tiempos, por su trabajo, pero en un padre espiritual, aunque yo no esté físicamente, yo puedo estar en oración por esa persona. Yo puedo estar orando, yo puedo estar intercediendo, y yo también puedo estar hablándole, haciéndole una llamada, un mensaje: hermano, Dios te bendiga, Dios te ama. Todo tiene una solución si estamos en las manos de Dios. Un padre espiritual tiene que estar presente siempre. Aquí no es lo físico, sino lo espiritual.
Ahorita no podemos andar de casa en casa ni podemos ir a visitar porque está prohibido. Pero a través de una llamada, a través de un mensaje, a través de una oración podemos estar presentes espiritualmente de esa persona. Y esos hijos los vamos a adoptar. Y ahorita vamos a ver, miren, qué bonito es cuando dicen adoptar a un hijo. Cuando vamos a adoptar a un niño, vamos a decirlo espiritualmente, ¿no? Pues de ese hijo necesitamos saber qué necesita ese niño, qué necesita esa niña, qué necesita esa hija, por qué momentos está pasando. Y nosotros ayudarla en palabra y en acción, obra. Tenemos que bendecirlos también. No solamente todo va a ser alimento espiritual. El alimento espiritual va a ser siempre lo primero. Pero también tenemos que darles el alimento físico. Si podemos bendecirlos, vamos a bendecirlos. Si podemos proveerles una despensa, si podemos proveerles una palabra de vida para esa persona, lo tenemos que hacer, hermanos. Y dice que también debemos de llegar a ocupar un lugar especial. Como padres espirituales tenemos que llegar a ser un lugar especial. ¿Qué pasa? Que esa hija, ese hijo, cuando él ocupe un consejo, él siempre tenga presente que, mi padre espiritual, voy a recurrir con mi padre. Si es mi hija física, pues obviamente me la debo de ganar, mi hijo físico. Pero si es mi hijo espiritual, es la persona por la que estoy orando, al momento de que él me busque, yo tengo que estar con él. Yo tengo que darle un buen consejo. Tengo que llegar a ocupar un lugar en su corazón de esa persona. Que él sienta que cuando él me hable, cuando él necesite una ayuda, él sabe que yo voy a estar ahí. Y es necesario a veces irlo a visitar, irle a darle un abrazo, a darle una palabra, no solamente en la llamada. Ahorita por el tiempo, pero ya posteriormente ir y convivir, ir llevar un alimento y convivir en familia. Saber que ese hijo, él se sienta amado por ese padre espiritual. Nos tenemos que llegar a ganar ese lugar especial, hermanos. Un padre espiritual se tiene que ganar ese papel. Tiene que ser un buen consejero, una buena consejera. Tiene que ser un padre que en el momento necesario, oportuno, tiene que estar presente. Un padre también que aconseja, pero también que puede dar autoridad. Cuando no estén haciendo bien las cosas, también tenemos la autoridad de Dios, dice la palabra, porque la autoridad Dios nos las ha dado. Esa autoridad no es para ir y maltratarlos, regañarlos, no. La autoridad es decirle, las cosas se hacen de acuerdo a la voluntad de Dios. El consejo que vamos a dar no va a ser palabra de hombre, va a ser palabra de Dios. Para esa hija, para ese hijo, para esa familia. Esa palabra de reconciliación, esa palabra de perdón. Tenemos que llevar esa palabra. Si sabemos que esa familia está pasando por problemas familiares, hijos, esposos, tenemos que llevar esa palabra de reconciliación, de unión familiar, de amor entre familia, de amor entre hermanos, de amor entre esposos. Hacer ese papel, ese es el papel de un padre, de una madre. Preocuparnos por esas personas, preocuparnos en oración, en bendición. Es necesario también que ese consejo siempre esté plantado en la palabra. Lo hemos visto ahorita en estos dos versículos, ¿no? Dice, no hablamos palabras de sí mismos, sino palabras de Jesucristo, nuestro Señor. Dice, no nos ministramos competentes a un pacto de hombres, sino un pacto de Dios. Porque dice, porque un pacto de letras, la letra mata, dice, la letra muere. O sea, la letra tiene un límite, tiene una vigencia. Sino dice, más el Espíritu de Dios que vivifica para siempre. Ese Espíritu es el que tenemos que predicar. A ese Jesucristo eterno es el que tenemos que predicar. Y esa es la palabra que tenemos que estar sembrando. Padres, madres, esposos, les hago, amados hermanos, les hago ahora sí que una invitación. Esto tómenlo para ustedes primeramente. Y ustedes hagan esa siembra, esa herencia. Decíamos la semana pasada, herencia de Dios. ¿Qué le queremos dar a esas herencias nuevas? Esto, convertirnos en un padre y una madre espiritual. Que ellos recurran a nosotros.
que los que están en casa, que nuestras familias, antes de ir a un consejo de un extraño, vayan a ese padre, vayan a esa madre y le digan: madre, ¿qué me aconsejas? Estemos presentes siempre en esa persona, en ese hijo espiritual. Tenemos mucho trabajo, hermanos, porque llegar a ocupar un lugar especial ocupa tiempo, ocupa también atenciones, tiempos de calidad. O sea, a esos hijos les tenemos que dar su tiempo. A un hijo espiritual le tenemos que dar ese tiempo. O sea, de decirle: oye, hermano, nos vamos a reunir cada martes, cada jueves. Quiero darte una palabra, quiero aconsejarte. Mira lo que dice Dios aquí en esta palabra. Y en nuestras casas los tenemos que hacer con nuestros hijos. Nuestros primeros hijos espirituales en nuestra casa son nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros padres, nuestros hermanos. Tenemos que hacer ese hogar y ese altar de Dios para crear una familia espiritual, con padres espirituales. Y acá hay una parte importante, miren, en Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido para aprobar la ley a los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Como padres espirituales tenemos que llegar, dice, no venimos para que la ley, dice, no, pues ya esta es una ley que escribió, ya no es una ley, es una ley, la ley ya está abrogada, porque esa ley fue antes de la palabra. Hoy tenemos una palabra escrita que es sabiduría de Dios. Esa palabra, decía aquí el profeta, que teníamos que cumplirla. Y él dice: vengo no para abrogarla, sino para cumplirla. Como hijos espirituales y como padres espirituales, tenemos que hacer cumplir esa palabra en nosotros primeramente. Y después llevarla a nuestros hijos espirituales. Esa palabra la tenemos que cumplirla, como dicen, cabalmente, para que nosotros la sembremos y la puedan cumplir nuestros hijos espirituales. Dice, en la palabra, en el versículo Segunda de Reyes 2:29 dice: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti, dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu venga sobre mí. Los padres espirituales hacen lo que hizo Elías con Eliseo. Elías preparó a Eliseo para que Elías, como padre espiritual, preparó a un hijo que se llamaba Eliseo, y lo vimos la semana pasada. O sea, nosotros nos tenemos que convertir en Elías, padres espirituales, y tenemos que dar nacimiento a muchos Eliseos, prepararlos a nuestros hijos como padres espirituales. Y estoy hablando hijos físicamente, pero hijos en la comunidad cristiana, hijos espirituales, hermanos en Cristo, que nosotros les estemos enseñando. Así como Elías tomaba tiempo para enseñar a Eliseo, nosotros tenemos que enseñar. Y acá lo dice en Segunda de Reyes 2:9. Cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado. Antes de que Elías muriera, él dice: yo tengo que prepararte a ti. Con esa preocupación, hermano, con esa atención, no, sin perder el tiempo. Dice, Eliseo era un profeta potencial en el anonimato. En el verso 9, Elías le dice a Eliseo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Esto quiere decir que Eliseo en ese momento, Eliseo se convirtió en un hijo adoptivo de Elías. Lo que Elías le estaba diciendo a Eliseo: ¿qué quieres que yo haga por ti? Y Eliseo dice, Eliseo era un hijo, dice, en el anonimato, nadie conocía de Eliseo. Imagínense todo el profeta Eliseo, cuánto no se escribió de todo lo que Elías le heredó. Entonces Eliseo se convierte y dice: yo quiero ser un hijo adoptivo tuyo. Dice: te quiero que Dios te use, así como me usó a mí, Dios te use, y que te dé la doble porción, la doble unción del Espíritu Santo. Entonces dice: ruego que esa doble porción del Espíritu venga sobre mí, dijo Eliseo. ¿Por qué una doble porción? Dice Eliseo. Dice:
En la tradición hebrea dice que el hijo mayor recibía la parte doble y el resto de los hijos de lo que resta la parte por partes iguales. Entonces Eliseo era el hijo espiritual, pero él era el primer hijo espiritual de Elías y él iba a recibir el doble, la doble herencia espiritual. Y todos los demás dicen que por partes iguales. Pero imagínense, el ser el primer hijo espiritual que me toque la doble unción, la doble proporción como Eliseo, es una gran bendición. Yo quiero ser el primero. ¿Por qué? Porque yo quiero recibir esa doble, que Dios me use doblemente. Dice, si Eliseo no se hubiera dejado adoptar como hijo, jamás podría haber activado la doble unción en su ministerio. Eliseo fue un apóstolo muy usado por Dios. Pero Eliseo, si no se hubiera dejado, entonces esto nos llama hijos espirituales. Tenemos que recibir el consejo de nuestros padres. Hijos, jóvenes, niños, tenemos que recibir el consejo de nuestros padres espirituales, de nuestros pastores, de nuestros ministros, de nuestros mentores. Tenemos que recibir ese consejo. No, es para nuestro bien, es para nuestro buen propósito. Tenemos que hacer esa bendición de recibir esa porción. Como dice, un padre tiene que tener un hijo, y un hijo tiene que estar sujeto a su padre, y el padre tiene que estar sujeto a nuestro Padre Celestial. Esa es la cadena que debemos de tener, y esa va a ser la herencia de bendición que debemos de engendrar a partir de este momento. Padres y madres espirituales con hijos espirituales. Entonces, el que nosotros seamos padres es una gran responsabilidad, mayor todavía que la de ser un padre físico. Un padre físico ya trajo la comida, ya trabajó, ya proveyó. Pero un padre espiritual tiene que estar en todo momento. Tiene que estar en el tiempo de la alegría, en el tiempo de la tristeza, en el tiempo de la aflicción. En estos momentos necesita Dios muchos padres espirituales en casa. En casa se puede volver, como dicen, una jaula. Ahorita con esta pandemia puede estar el conflicto a flor de piel, dicen, ¿no? Es cuando nosotros como padres espirituales tenemos que entrar a cubrir, a tener esa cobertura espiritual con nuestra esposa, con nuestros hijos. Hacer esa unión espiritual, hacer ese papel de padre. Que cuando sea algo, se vaya a decidir algo, tengamos el mejor consejo entre nosotros. Entonces, usted está siendo hoy elegido para ser una madre y un padre espiritual. Tome ese cargo en su familia. Empecemos en nuestras familias, con nuestras enseñanzas, con lo que Dios nos va ministrando, con lo que vamos a ir estudiando en la Biblia. Vamos a irle dando ese consejo a ese hijo. Vamos a ir llevando esa palabra. Vamos dándole el alimento espiritual. Ahorita quizás esa semilla la vamos a sembrar en esa tierra espiritual. Pero poco a poco tenemos que ir fertilizando. El fruto tiene que crecer y tiene que ir proveyéndosele agua, barbechándole, cuidándole, cultivándola. Ese es el trabajo de un padre. El trabajo de un padre espiritual es todo el tiempo. Dice la palabra de Dios, desde hoy hasta siempre. Así como Dios cuida de nosotros todos los días, así también nosotros tenemos que cuidar a esos hijos. Tenemos que cuidar esa relación. Nosotros, padres espirituales, tenemos que estar bien conectados con nuestro Padre Celestial. Todos los días en oración, todos los días leyendo su palabra, todos los días adorando su nombre, clamando, pidiéndole mucha sabiduría, pidiéndole enseñanza, pidiéndole el consejo a Dios. Podremos nosotros llevar esa palabra. Hermanos, hoy es el reto que tú te conviertas en un padre espiritual y una madre espiritual. Que en tu casa el consejo lo reciban tus hijos a través de ti. Que el consejo de tu hija, de tu hijo, esté primeramente contigo. Y también pueden llevar a un consejo a un pastor. Pueden pedir consejo para que pueden también ustedes adoptar un padre espiritual que sea un pastor. Pero primeramente en la casa Dios tiene que trabajar, porque nosotros hoy somos los padres espirituales de nuestras casas. De ahí seremos padres espirituales de las personas
ajenas, de los hermanos en Cristo que Dios va a poner en nuestras manos. Hoy estamos siendo llamados para poder ser ese padre y esa madre en la casa. Hoy bendigo tu vida y que hoy esa palabra, tú pongas esa palabra en tu vida y la apliques en tu casa. Hoy te conviertas. La más grande razón que podemos tener en esta vida es heredar esa palabra a nuestros hijos. Y hoy te invito para que tú te conviertas en ese padre espiritual, en ese consejero, en ese padre amoroso, en esa madre amorosa. Hermanos, yo bendigo tu familia, bendigo tu casa. Que tú hoy el Señor bendiga tu vida, madre, padre que está en casa. Que tú te conviertas en ese padre espiritual en tu hogar. Que tú seas ese padre, que esa confianza, que te conectes, que abras la Biblia y leas la Biblia para que le des el buen consejo a tus hijos. Que tus hijos no busquen un consejo en otro lado, lo busquen a través de ti, a través de la palabra. La más grande tarea es de ser el padre espiritual que hoy Dios quiere en tu casa. Es una gran tarea. Es una gran tarea que va a requerir tiempo, va a requerir atenciones, quizás en algún momento va a requerir económicas, pero hoy tú tienes toda la herramienta que es la palabra de Dios para dar ese buen consejo. Te amamos, hermano, te bendecimos en el nombre de Jesús. Declaro que sobre tu vida, sobre tu casa, hoy tú te conviertes en un padre y una madre espiritual. Que tu casa está cubierta por las manos de Dios. Y hoy el Señor entra a tu casa y hoy te enseña a ti primero. Y hoy la cobertura de Dios está sobre ti. Y hoy baja ese alimento espiritual hacia tus hijos, hacia tu casa, hacia tu familia. Te bendecimos, hermanos, nos da gusto. Esta serie continúa. La siguiente va a ser la predicación de Pablo a Timoteo. Esa enseñanza, vamos a ir viendo cómo los padres espirituales que Dios hizo para crear hijos espirituales. No te lo pierdas, te bendecimos, buen día, gracias.